pues subiré y va a pagar a ver. Yo no entiendo nada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tercera conferencia enmarcada dentro del programa Antes de que llegue el invierno. Como saben, es un programa que venimos realizando desde hace ya 12 años y que es la antesala a la presentación de un nuevo número de la revista Caracónicos. Hoy tenemos con nosotros a Ana Jesús Mateos Gil, buena amiga de la asociación, eso es lo primero, y colaboradora habitual de la asociación en todas las actividades que desarrollamos. Si alguien no necesita presentación es precisamente Ana Jesús. Creo que todos ustedes la conocen y bueno, solamente quiero dar unas pinceladas de lo que ha sido su trayectoria profesional. Ella siempre se define como zaragozana de nacimiento y calaborritana por vocación. Es doctora en Historia del Arte, realizó una tesina sobre la Iglesia de Santiago y realizó el doctorado con la arquitectura, centrándose en la arquitectura barroca de Calahorra, 1600-1800. Ambas, tanto la tesina como la tesis, han sido publicados por el Instituto de Estudios Riojanos. Es doctora entonces por Historia del Arte y también es investigadora agregada del Instituto de Estudios Riojanos. Su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito de La Rioja y mantiene dos líneas de investigación definidas, dedicadas una a la arquitectura barroca riojana y el otro al patrimonio artístico de Calahorra. Ha realizado múltiples artículos que se han publicado en revistas como Berceo, Belezos y sobre todo en nuestra revista Caracónicos en la que participa prácticamente desde su creación, en 1996. Por otro lado, también ha participado en campañas de inventarios artísticos del Ministerio de Cultura en el partido judicial de la Almunia de Doña Udina en la década de los 80, entre el 86 y el 87. Ha trabajado en el diccionario biográfico de la Academia de la Historia y en proyectos de restauración. Por ejemplo, Humilladero de Calahorra en el 2001 y Trascoro de San Miguel de Alfaro en el 2007. Bueno, hay una serie de cosas que todas las veces que presento a Ana Jesús las repito. Cada vez es más larga la historia, cada vez es más larga todo lo que ha realizado y yo creo que es suficiente con esto. Todos saben que el pasado mes de septiembre se cumplieron 25 años de la destrucción del puente de hierro de Calahorra, el más antiguo de los puentes de hierro que había en nuestra comunidad autónoma. Por eso mismo, como un pequeño homenaje a ese puente desaparecido, Ana Jesús nos va a hablar sobre la historia de los puentes de nuestra ciudad. Estoy segura, además, que todos vamos a disfrutar con su charla. Y ahora ya sin más les dejo con ella. Muchas gracias. Uy, sí que se oye, sí. Muchas gracias, Rosa, por tus amables palabras. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y muchas gracias a los amigos de la Historia de Calahorra por permitirme participar de nuevo en su ciclo de actividades del otoño, ese que llaman siempre antes de que llegue el invierno, que creo que hoy el día ya ha llegado ese invierno. Bueno, se han cumplido hace poco los 25 años de la desaparición del puente de hierro. Ese puente que fue homenajeado por la empresa Correos, con ese matasello que tenemos en pantalla, y que hubiera festejado el 150 aniversario de ese puente que nunca debió desaparecer. Y ese luctuoso hecho nos sirve hoy como excusa para, bueno, dar un repaso a todos esos puentes que son o han sido en nuestra ciudad, siempre sobre el río Cidacos, no sobre las acequias ni sobre el Ebro, solamente el río Cidacos, desde el primero de ellos hasta lo más actual. Y para eso hay que empezar por el principio. Y claro, ¿qué es el principio? ¿Qué pasa cuando no hay puente? ¿Cómo se cruza el curso de un río? Y ahora, pensad quién no ha saltado por un arroyuelo de piedra en piedra, no hace falta que sean tan bonitas y tan bien puestas como las de la imagen,
pero todos hemos saltado un riachuelo, un cauce de estas maneras. La forma habitual de cruzar un río cuando no hay un puente son los vados. Los vados son esos puntos del cauce del río en los que el agua está más remansada, el cauce es más estrecho o el agua es menos profunda y que es más fácil cruzar. Pero todos sabemos lo que pasa cuando el río viene furioso. En Calahorra estos dos vados son los que yo por lo menos conocía, uno junto al puente del ferrocarril y otro junto al puente de la autopista y de la carretera, y en cuanto viene el río del Cidacos crecido, pues los vados se quedan impracticables, ya no se pueden utilizar. Esto nos lleva a la necesidad de construir un puente para asegurar el paso permanente de ese cauce de agua. El primer puente, los he enumerado, el primer puente del que vamos a hablar es el puente romano. Un puente que suponemos que existió, pero que no tenemos ningún documento que nos atestigue su existencia. Pero si tenemos en cuenta la importancia de la Calagurri romana, si tenemos en cuenta que Calahorra estaba ubicada en dos de las principales vías romanas, las autopistas de la época, la vía 1 y la vía 32, que en este tramo estaban solapadas, y si tenemos en cuenta la aparición de ese miliario, un miliario es el equivalente a nuestros postes kilométricos, pues evidentemente hay que suponer que había un puente, y como el miliario ha sido datado aproximadamente en el año 9 a.C., pues esa es la fecha que se ha dado para la construcción del puente romano. Por cierto, un inciso, creo que en el próximo número de Calacoricos hay un estudio sobre el miliario de Calahorra. Bien, sobre este puente romano se pueden decir muchas cosas, pero insisto, no sabemos nada, no hay ningún documento que nos lo atestigue. En cuanto a la ubicación, bueno, el miliario fue hallado cerca de los restos actuales del puente de piedra, que no es romano, y hemos de suponer que ese era el solar del puente romano. Es más, según Pedro Gutiérrez, esa cepa, ese montón de piedras que veis ahí sería uno de los pilares del puente, según Pedro Gutiérrez, era uno de los pilares del puente romano. Algo que yo dudo, si no lo niego ya tajantemente, pero claro, salvo que se hiciera un análisis de los morteros y de la forma de construcción, no se puede asegurar nada. En cuanto a los materiales, podéis ver que los romanos construían puentes de madera, de piedra y madera. Cualquiera de las tres opciones sería posible en nuestro caso. Según Miguel Ángel Aramburu Zabala, era de madera. Según Pedro Gutiérrez, era de piedra. Vamos, de piedra, de sillería al exterior y de opus quementicio al interior, lo que era el macizo. El opus quementicio era el hormigón romano de la época. Sigo diciendo, no tenemos ninguna prueba de ello, porque no se han encontrado vestigios. Pero claro, desde el año 9 a.C. hasta la actualidad, pues sería, no digo un milagro, pero sí sería difícil encontrar algún vestigio si no sabemos exactamente dónde buscarlo. Eso no excluye que de los restos que hay ahora, una parte tuviera un fundamento romano, que esa posibilidad sí que existiría. En cuanto a la forma, los puentes romanos solían tener la plataforma recta, pero claro, si hay que elevarlo sobre el cauce del río, tendrían dos tramos en pendiente, uno a cada extremo. Solían tener arcos de medio punto, unos tajamares en los pilares en los que se asientan los arcos, tienen unos tajamares aguas arriba, que lo que hacen es dirigir las aguas hacia los dos ojos, los dos arcos. Normalmente esos tajamares eran semicirculares y carecían de estribos de refuerzo en la parte de aguas abajo, lo cual favorecía que se formaran remolinos y torbellinos que iban destruyendo poco a poco esas cepas, esos pilares del puente. En ocasiones, como en ese de Mérida, tenían aliviaderos en los pilares para que en época de crecida pudiera pasar el agua a través de esos huecos y no golpeara directamente los pilares. Insisto, no sabemos nada de ese puente romano, salvo que seguro que fue efímero. Y habría que hablar de un segundo puente en la época medieval. Y este puente, si el romano planteaba dudas, pues este plantea todavía más. ¿Por qué? Pues porque la documentación
nos habla de la Puerta del Río en el año 1045, pero no habla de la Puerta del Puente. Nos hablan en 1129 de una inundación y siguen sin citar el puente. ¿Había puente o no había puente? En la Alta Edad Media hay que tener en cuenta que es una época de frecuentes cambios de manos. Estamos solapando el final del Imperio Romano, la monarquía visigoda, la invasión musulmana, las racias cristianas, hasta la reconquista de Calahorra. ¿Por qué no pensar que en esa época el puente romano ya estaba en malas condiciones, si no destruido, y hasta podíamos considerar una forma de proteger la ciudad que no hubiera un puente de fábrica? Es posible, pero solo es una hipótesis. En el siglo XIII, ya veis, hay una noticia de la glera del puente de Barrio Suso, junto al río. Pero claro, el Barrio Suso es el de arriba y el río Cidacos está abajo. Sabiendo que las murallas de la ciudad tenían un foso previo al que se podían dirigir las aguas, ¿por qué no pensar que ese puente fuera un cruce de ese foso en algún punto de la puerta? No podemos asegurar nada. Lo que sí que está claro es que en el siglo XIV había un puente, porque ahí sí que ya se citan las casas en el puente, las casas al lado del puente, y en 1374 el obispo corrobora un acuerdo sobre la contribución eclesiástica en determinadas obras públicas, entre ellas el puente. Es decir, a partir de mediados del siglo XIV tenemos documentado el puente. Lo que no sabemos es lo que ocurrió antes, pero en el siglo XIV había un puente. Ahora ya, ¿dónde estaba ese puente? Pues hemos de suponer que en el mismo solar que estuvo el puente romano, donde se construyó más tarde el de la Edad Moderna. Lo seguimos situando, además ya casi con toda seguridad, en esa línea roja que acaba en lo que ahora es la calle de San Miguel, que es donde estuvo la Puerta del Puente, o la Puerta de Tudela, o la Puerta del Río. Y tenía al lado el edificio del hospital. En cuanto a los materiales, estamos en las mismas. ¿Era de piedra? ¿Era de piedra y madera? Los documentos en el siglo XVI nos hablan de un puente de cal y canto, es decir, de mampostería, piedras, cantos rodados del río, unidos con el mortero de la época, con el cemento de la época, que era una mezcla de arena, cal y agua, en proporciones diferentes dependiendo del material. Pero también nos hablan los documentos de unas reparaciones en el puente para las que compran madera y clavos. Está claro que era de madera. Pero lo que ya no sabemos es si esas reparaciones se hacen sobre un puente de fábrica deteriorado y de forma provisional, para lo que siempre se utilizaba madera, o es que los arcos y la plataforma, lo que era la calzada, tenían la base de madera. Ya os he dicho que plantea más problemas de los que soluciona, las pocas noticias que tenemos. En cuanto a la forma, pues ya veis aquí 4 ejemplos de puentes medievales. Siempre de perfil alomado, con la parte más elevada en el centro del puente, en ocasiones con una torreta en el centro, tanto con función defensiva como fiscal. Ahí se pagaba el pontazgo, el impuesto por cruzar el puente. Tenían tajamares, aguas abajo, normalmente en forma ojival, como un arco apuntado, y ya contaban con estribos posteriores aguas abajo del puente, con lo cual reforzaban los pilares, que es la parte más delicada, la parte más frágil de un puente. Y luego ya, dependiendo del momento en el que fuera construido, pues hasta el siglo XIII los arcos son de medio punto y durante los siglos XIV y XV son arcos apuntados. Pero seguimos suponiendo, y lo que sí que tenemos claro es que este puente medieval sobrevivió hasta finales del siglo XVI. Y ahí es donde construimos el tercer puente de Calahorra, el puente de la Edad Moderna, que fue contratado en 1587 por García de Cisniega, su hermano Diego Gómez de Cisniega y su sobrino Juan González de Cisniega. La construcción se llevó a cabo en la década de 1590
y hubo un pleito porque, bueno, parece que lo dejaron sin acabar, que no terminaron de colocarle el pretil, pero eso es lo de menos. Lo que nos interesa es todo lo demás. Podéis ver ahí una reconstrucción ideal totalmente, porque no tenemos algunas noticias de él, pero está hecho a base de clonar y repetir una traza que se hizo en el siglo XVIII, pero evidentemente pudo cambiar alguno de los arcos. De este puente ya tenemos muy clara la ubicación, aparte de que los restos que aparecieron en 2021 y en 2023 corresponden a este puente. Tenemos ahí este plano de 1851 en el que está marcada la ubicación del puente, con el número 16, Puente Viejo. El 1 está un poquito borroso, pero se ve ahí, en la ampliación podéis ver perfectamente que se ve dibujado el puente. El principal problema que había tenido en el siglo XVI y para la construcción de este puente fue que el río estaba cambiando el alveo, estaba derivando hacia la margen derecha, de forma que el puente medieval y posteriormente este puente de la Edad Moderna quedaban en seco. Ya desde este momento se planteó la posibilidad de prolongarlo, de hacerlo más largo para que llegara a cubrir el cauce, pero no se hizo así. Por lo que optaron nuestros antepasados fue por intentar gobernar el río, algo que realmente era muy difícil. Y lo que intentaron hacer fue dirigir el agua por medio de unos paredones de defensa, unas manguardias a ambas márgenes del río, dirigirlo hacia el centro del puente. Con lo cual tenemos lo que es el puente más las manguardias, forman un conjunto las tres piezas. Bien, tenemos aquí la ubicación ya muy clara, el material también lo tenemos muy claro, porque se conservan los restos. Y ahí podéis ver en esa parte, en esa cepa, en ese pilar del río, del puente que apareció, podéis ver que el relleno es mampostería, cantos rodados unidos con mortero de cal, y al exterior estaba forrado de sillería. Hasta ahí lo tenemos claro. En cuanto a la forma, sabemos que tenía la plataforma recta, con lo cual, si volaba sobre el cauce del río, como lo hacía, necesitaba 2 tramos en pendiente en los 2 extremos. Contaba con 7 arcos, todos distintos, pero de 5 metros de altura. Eso sí que lo tenemos claro. Y sabemos que tenía tajamares, tajamares de sección triangular aguas arriba, reforzados con estribos rectangulares aguas abajo. Lo que ya no tenemos demasiado claro es si todos esos tajamares llegaban hasta la plataforma del puente, como es el caso del puente de Tardajos, o si se quedaban a la altura del arranque de los arcos, como es en esa traza de ese manuscrito de Simón García. Porque la traza que vamos a ver luego podréis ver que hay un ejemplo de las dos cosas, con lo cual no tenemos muy claro. Lo que sí que sabemos es que en un determinado momento, a partir de finales del siglo XVII, sí que se habla de poner asientos en lo que son los tajamares y los estribos, que ampliaban la calzada del puente. Eso quiere decir que por lo menos algunos de esos tajamares llegaban hasta la parte superior. Fue un puente que sufrió los embates del río, evidentemente, y sobrevivió hasta mediados del siglo XIX, 2 siglos y medio, poquito más. Durante ese tiempo ya os podéis imaginar que necesitó sucesivas reparaciones. La primera, la de 1672 al 82, podríamos calificarla de reforma integral, porque ahí se rehicieron arcos, se rehicieron los tajamares, se reforzaron las manguardias, hubo que rehacerlo casi por completo, manteniendo todas las piezas que se pudieron mantener se mantuvieron en su lugar y todo lo demás se rehizo. Y en ese momento es cuando se colocaron una serie de bolas sobre el pretil para decorar el pretil del puente. Las 2 siguientes campañas de reparaciones, hasta mediados del siglo XVIII, básicamente las reparaciones se centraron en las manguardias, en especial en la de la margen derecha del río, el lado del Carmen. ¿Por qué? Pues porque el río primero decidió bifurcarse y se dividió en 2 ramales. Uno se dirigía hacia el hospital y el otro se dirigía hacia el lado del Carmen, y el puente quedaba en seco, o por lo menos
Una parte de los arcos quedaban en seco. Se dirigió el río como pudieron hacia el centro del puente, pero claro, cada vez que llegaba una avenida, golpeaba sobre todo en el extremo del Carmen. Y por eso esa vanguardia era la que más se dañaba. Hasta el punto de que a mediados del siglo XVIII, 1757-58, se cayó uno de los pilares y hubo que rehacer 2 arcos. Y a ese proyecto es al que corresponde la traza que tenéis abajo. Y ya en ese momento, si en el siglo XVII se había tapado, se había cegado el primer arco, el del lado del hospital, que es el que tenemos aquí veis el arranque del arco y aquí está el final. En el siglo XVII se cegó ese arco con estos 2 muros, dejando el cauce para la acequia de Presillas en medio. Bueno, pues a mediados del siglo XVIII lo que se hizo fue cegar el último arco, el del lado del Carmen, que hubiera estado aquí. Se había caído este tajamar, voltearon uno de los arcos, pero el otro ya lo dejaron cegado. Pero claro, tampoco fue solución. En la siguiente riada, que fue ese mismo año que entregaron el puente, pues se volvieron a caer. Y ya se volvió a reconstruir y se llegó a ampliar el puente 3 arcos más hacia el lado del Carmen, para intentar cubrir todo el espacio del río. Pero también fue inútil. Y todos sabemos la fuerza que puede llegar a tener el agua cuando el río viene de crecida. El final del puente, a partir del siglo XVIII, estaba casi cantado. En 1787, algunos arcos eran de madera, otros eran de piedra, la calzada estaba en mal estado y empezó una serie sucesiva de distintos proyectos de reparación de ese puente. Un total de 8 proyectos hasta el año 1826. No se llevó a cabo ninguno, hasta el punto de que en 1821 el puente fue cerrado a los carruajes, solo se permitía el paso de peatones y de arriería, y ya se llegó a 2 conclusiones importantes ese año de 1821. Primero, es más económico construir un nuevo puente que reparar el que tenemos. Y segundo, puestos a cambiar el puente, ¿por qué no lo cambiamos de sitio? Y lo ponemos en un sitio pues, donde el cauce sea más estrecho o donde podamos situarlo más adecuadamente con respecto al río. Era una opción. Mientras tanto, a falta de otra cosa, lo que se hacía era reparar el puente con sucesivas pasarelas de madera para garantizar el paso. Sigo diciendo, de personas y de animales, no de carruajes. Y en las distintas riadas se fue reparando. La de 1850 socavó los cimientos del puente y la de 1858-60 ya digamos que fue la sentencia definitiva y fue el momento en el que dejó de repararse ese puente. Ya quedó totalmente inútil. Los restos quedaron allí hasta 1894 y sabemos por Pedro Gutiérrez que parte de los sillares del puente fueron reutilizados en la construcción del Colegio de los Agustinos. Por eso he puesto la fecha de 1894. Como final de este tercer puente de Calahorra. Claro, si este puente estaba en esas condiciones, vamos a ver el puente, que se me olvidaba. Aquí tenéis los restos que aparecieron en el año 21, que apareció lo que está más cerca de la calle de San Miguel, y en 2023, siguiendo la misma línea, entraron las máquinas y pudieron descubrir las sucesivas cepas del puente, hasta llegar a esta zona, que es donde está la primera que hemos visto, que os he dicho que se supone que era romana, pues esa está situada aquí. Podría ser la última cepa del puente, podría ser los restos de una vanguardia o podría ser pues, una parte de ese puente romano. Bueno, el cuarto puente. Las pasarelas provisionales. ¿Por qué el plural está entre paréntesis? Pues porque no tengo nada claro que fuera una o fueran 2. Si fueron 2, la primera fue construida en 1832 y, como veis, tuvo una vida muy cortita. Los documentos, cuando se refieren a ella, hablan de un puente de madera, de un puente de barcas, de un puente de madera de leña verde o de 4 leves tablones.
Claro, con estas notas lo que a mí me viene a la cabeza es algo de este estilo. El puente de Barcas, vale, bueno, pues aún lo podemos entender. Y los 4 leves tablones, el puente de leña verde, estos son muy bonitos, son de jardinería, pero os podéis hacer una idea de un puente bajito y poco menos que provisional. En cuanto a la ubicación, también tenemos las dudas, porque, para empezar, no está claro que se construyera, porque cuando hablan de esos 4 leves tablones y de ese puente de leña verde, pueden referirse a lo que era la pasarela provisional del puente de piedra. Podría ser. Pero los documentos nos hablan de un puente de 2 tramos de madera y que estaba muy cerca, tenía que estar muy cerca del caudal del agua, de la lámina de agua, porque en cuanto crecía el río, esa pasarela quedaba inutilizada. Claro, si el puente de piedra tenía una altura de 5 metros, esto no encaja, tenía que haber un segundo puente. Pero aún así puede ser una prolongación del puente de piedra o puede ser una pasarela de madera situada. Los documentos, cuando hablan de esa pasarela, la plantean a unos 15-20 pasos del puente de piedra, es decir, entre 20 y 30 metros, aproximadamente esa línea azul. La he pintado muy cortita porque ya la he colocado justo encima de ese cauce de agua. Si era solo de 2 tramos no podía ser grande el puente, pero claro, esa supuesta pasarela escapaba de lo que era la calzada y el camino antiguo, que eso tampoco tiene demasiado sentido. Por eso he dicho que esta pasarela la dejamos como posible. Lo que sí que está muy claro es la que se construyó en 1835. Esa la tenemos perfectamente documentada. La razón de su construcción está ligada a la carretera, a lo que vendría a ser el antecedente de nuestra Nacional 232. Las carreteras tomaron impulso a partir del siglo XVIII de la mano de la Sociedad Económica de Amigos del País Riojano-Castellana, que lo que pretendía era mejorar la red de caminos para dar salida a los productos riojanos por otras partes, generalmente en dirección a los puertos del norte. El tramo de Calahorra a Logroño y de Calahorra al Faro fueron proyectados en 1830 y en 1833 tenemos noticias de que han empezado las obras en el término de la Torrecilla e incluso que se empezó el tramo urbano que coincide, como podéis ver, con la calle Mediavilla. Pero claro, esta carretera tuvo 3 problemas graves. Primero, la primera guerra carlista, que se inicia en 1833, la epidemia de cólera de 1834 y, por fin, la desaparición de la Sociedad Riojana en 1836, dejando la obra a medio hacer y un montón de deudas. Sus atribuciones pasaron al Servicio de Caminos, después dependiente del Ministerio de Fomento a través de la Delegación de Fomento del Gobierno Civil de la recién creada provincia de Logroño. Estamos con muchas cosas en muy poco espacio de tiempo, así que podréis entender que el tramo de Calahorra a Logroño en realidad se iniciara en 1839 y que el de Alfaro a Calahorra se retrasara hasta 1842. Pero ese proyecto existía. Se iba a hacer, en algún momento se iba a hacer, y el tramo urbano estaba hecho. ¿Por qué no plantear el puente en ese tramo, al final de ese tramo urbano? Y eso es lo que se hizo. Se construyó una pasarela de madera a la altura de la catedral para enlazar precisamente con la carretera. Tenía una ventaja añadida, y era que se podía establecer un portazgo, un peaje para pasar por esa carretera y por ese puente, un peaje que había que satisfacer en esta casa que veis aquí, que es la Casa de la Cadena. Ahí es donde se pagaba el impuesto por utilizar la carretera y por cruzar el puente. Bien, la pasarela se construyó en 1835, en 1836 hubo que repararla, en el 43 hubo que rehacerla, y en el 45 decidieron que ya no la reparaban más.
que ya estaba en tan mal estado que no era viable repararla. Nos habíamos quedado otra vez sin puente, y este era el cuarto. Hacía falta otro puente. El puente de la Princesa. El puente de la Princesa se tomó la decisión de construirlo en 1848 y se encomendó el proyecto a Miguel Alcolado en 1849. Aquí nos encontramos con una gran novedad, y es que este es el primer puente diseñado por un ingeniero. Hasta ahora habían sido arquitectos, canteros, maestros de obras, incluso los arquitectos aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahora van a ser ingenieros de caminos, y a partir de, me parece que es de 1836, cuando ya la Escuela de Ingenieros empieza a funcionar de forma continuada. O sea que, como veis, uno de los, no digo de los primeros, pero sí casi de los primeros ingenieros españoles, fue el que diseñó nuestro puente de la Princesa. La construcción fue encomendada a Domingo Garmendia entre 1850 y 1852, y de este puente ya tenemos algunas imágenes. Ya esto podemos darnos por satisfechos. Ahí tenéis un grabado de 1854 en el que se ve un puente, parece apoyado sobre pilotes. No eran pilotes, eran otra cosa, ahora volveré sobre ese asunto. Y como veis, estaba situado, bueno, hay que hacer casi un acto de fe. Esto es la catedral y esto es el Palacio Episcopal. Por eso digo que hay que hacer casi un acto de fe. No sé si el autor de este grabado había estado en Calahorra o no, pero un poquito distorsionado sí que está. Bueno, como veis, aquí hay dos apoyos. Sí, era un puente de 3 tramos. Si nos vamos a esta otra imagen, veis aquí que era de 3 tramos, evidentemente. Tenía 2 pilares de sillería con tajamares semicirculares y estribos rectos aguas abajo, y estaba apoyado también en 2 estribos, uno en cada extremo del puente. Y era un puente de madera, un puente que seguía el sistema Town, que había sido patentado en Estados Unidos en 1820. Ya estamos aquí con unas novedades, con distintos materiales, con ingenieros, con sistemas patentados. Esto parece que ya nos movemos en otros parámetros. El sistema Town básicamente era una celosía de madera, como podéis ver aquí, de carácter romboidal, que tenía la ventaja de utilizar numerosas piezas pequeñas, con lo cual no hacían falta grandes maderas y era mucho más sencillo la construcción, aunque evidentemente eso obligaba a realizar un mayor claveteado de las piezas. Eso sí, sabemos que se construyó con la mejor madera del Roncal. Bueno, bien, estaba terminado en 1852, fue bendecido por el obispo de la diócesis en enero de 1853 y hubo que repararlo ya en 1856. A partir del año 58 las reparaciones fueron anuales y en 1861 decidieron que el puente había que desmontarlo. Nuestro quinto puente se nos iba de las manos de nuevo, por culpa del río Cidacos. Y si alguien tiene la duda de quién era esa famosa princesa a la que se le puso el nombre el puente, pues era nada menos que esa niña que veis ahí con ese precioso vestido rojo. Una niña, ya sabéis la afición que tienen los Borbones a ponerles 50 nombres a los niños, pues esta niña tan chiquitina se llamaba nada menos que María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Francisca de Paula Dominga, más conocida a principios del siglo XX como la Chata, una de los miembros de la familia real más queridos en Madrid, porque era muy campechana y muy dada a las fiestas y a la vida de Madrid, y que fue princesa de Asturias en un breve espacio de tiempo, porque su hermano Alfonso, el futuro Alfonso XII, nació en 1857. Pero bien, coincide justo que ella era la princesa de Asturias durante el momento de construcción de nuestro puente y por eso se le dedicó a ella. Bien, claro, si hemos destruido el puente de la Princesa, necesitamos un paso para poder cruzar el río. Tenemos aquí nuestro sexto puente.
de nuevo una pasarela provisional, y tan provisional como que duró 6 años. Y también fue un proyecto de un nuevo ingeniero, en este caso Celestino Espinosa. Y volvió a utilizar el mismo solar junto a la catedral, porque había que empalmar de nuevo con esa carretera que ya estaba construida. Aquí tampoco tenemos ninguna duda. Y en este intervalo entre 1861 y 1867, estos poquitos años que duró esta pasarela, es el proceso previo a la construcción de nuestro séptimo puente, el Puente de Hierro. El Puente de Hierro, que fue diseñado por un ingeniero de nuevo, José Echevarría Helguera. Fue diseñado entre 1861 y 1863, aunque el proyecto fue modificado en el 65 para darle mayor amplitud a los tramos. Pero lo que más nos importa de este ingeniero no es su actividad, no es ese puente junto a Barbastro del Grado. Lo que nos importa es que este hombre fue comisionado en París a mediados del siglo XIX para que estudiara las últimas novedades en la construcción de puentes y que tuviera contacto con las principales empresas siderúrgicas europeas, de manera que se pudieran aplicar sus conocimientos y sus contactos a los puentes construidos en España. Eso es lo más interesante de este caso. La construcción del puente fue encomendada a la sociedad John Cockerill y compañía, con sede en Seraing, Bélgica, una empresa que sigue existiendo, aunque creo que ahora se dedica a la fabricación de armamento pesado, ha cambiado un poquito su objetivo. Se le encomendó el trabajo en 1864, las piezas fueron trabajadas, fundidas en Bélgica, en Seraing, en esa fábrica que veis en pantalla, fueron trasladadas en barco al puerto de Bilbao y desde Bilbao a Calahorra trasladadas en ferrocarril. El ferrocarril había llegado a nuestra ciudad en 1863. Estamos con un material nuevo, con un sistema nuevo y con unos transportes nuevos. Calahorra parece que entraba en la modernidad. Lo que no tenemos constancia es que nuestro puente fuera firmado como ese de Tejeín, con esa pieza que pone John Cockerill y fecha. Pero me ha parecido una imagen muy bonita y muy evocadora de, bueno, lo que pudo ser, pero que no tenemos, yo creo que no, porque nos hubieran llegado noticias de haber visto esa pieza con la firma de la fábrica, del fabricante en algún momento. Desde luego también fue el fabricante el que mandó venir a Calahorra a uno de sus ingenieros para supervisar y dirigir el montaje de las piezas. Georges François llegó en abril de 1867 a Calahorra y fue él el que se encargó del montaje de las piezas y del montaje del puente de hierro. Un puente que, dentro de las posibilidades que ofrecían los puentes de hierro en la época, ya veis, hay tres modalidades básicas: el puente colgante, que se sustenta a base de cables y de cadenas de hierro; el puente arco, que voltea arcos entre pilares, que pueden apoyar, en este caso son pilares de fábrica, de sillería, pero podían ser también incluso columnas o estructuras metálicas, no sería nada extraño; y los puentes viga, que son rectos y apoyan en los dos extremos. El nuestro era un puente viga y, según ahí tenéis las múltiples modalidades de vigas que existían, el nuestro era una celosía metálica, esto que, bueno, no deja de ser la heredera del sistema Town de nuestro puente de la Princesa. Y esta celosía es la que vemos aquí en los dos extremos, en los dos lados, estaba en los dos lados del puente, pero este puente tuvo se reutilizó parte del material. ¿Y qué parte se reutilizó del puente de la Princesa? Pues los apoyos, los estribos de sillería que se habían construido para apoyar ese puente de madera, se reutilizaron en el puente de hierro, con la única salvedad de que se prolongaron los estribos posteriores para darles una forma redondeada, al igual que estaban los tajamares delanteros, y de ahí que quedaran con una forma así como, no sé si era un óvalo, bueno, rectangulares, con los dos extremos
semicirculares. El puente, yo creo que todos lo reconocéis y lo recordaréis, era una estructura metálica a base de vigas de hierro, dividida en tramos rectangulares, reforzados con aspas y en los que apoyaban unas cerchas o tijeras o pares de vigas de hierro que sustentaban una serie de pilares, de vigas también transversales que formaban la plataforma. Y todo ello sujeto o reforzado con estas dos celosías metálicas, una a cada lado del puente, que es lo que le daba el nombre de puente viga. Sobre esa estructura contaba con dos andenes volados sobre pequeños canes, vigas, llamadlo como queráis, de hierro, y esta zona era la de uso peatonal. ¿Y qué decir del final del puente? En 1997 el puente se encontraba en este lamentable estado. Yo recuerdo perfectamente un cartel que ponía prohibido el paso simultáneo de dos vehículos por este puente. Claro, había piezas oxidadas, piezas en mal estado, la herrumbre había atacado el hierro, habían saltado remaches, faltaban remaches, no tenía el puente, no estaba diseñado y pensado para el tráfico rodado que estaba soportando. Es más, cuando se construyó el puente de hierro, se supuso que como el ferrocarril ya llegaba a la ciudad, la mayor parte del tráfico iba a ser ferroviario y por tanto el puente no hacía falta que fuera tan ancho y tan fuerte, que podía ser más estrecho, porque el tráfico iba a ser menor. Ahí erraron nuestros antepasados. Bien, ya veis, el puente necesitaba una reparación fuerte. Y la idea, lo que estaba contemplado en el plan de urbanismo, era la construcción de un segundo puente, de un ramal de la carretera que arrancaría pues, aproximadamente de la plaza Rafael Lamatriaín, me parece que se llama, o Miguel Lamatriaín, que iría paralelo al puente de hierro y que se prolongaría hasta lo que era la variante, la circunvalación, con un ramal de enlace al Camino del Carmen. Esto era lo que estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de Calahorra. Sin embargo, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de La Rioja decidió la sustitución del puente. No hubo otra opción y planteó la construcción de un nuevo puente que, a ver si se ve perfectamente, este era el trazado del puente de hierro y este era el trazado del puente nuevo. Como veis, suavizaba un poquito esa curva y también ampliaba la plataforma. Además, sería un puente de hormigón, con lo cual tendría mucha más fortaleza para soportar el tráfico rodado que pasaba por ese puente a diario. Pero claro, la imposición de este puente obligó a modificar el plan de urbanismo. Hubo una modificación puntual en abril de 1998 para quitarle la protección al puente y poder sustituirlo. De nada sirvieron las protestas, las campañas, las manifestaciones, los artículos en los periódicos, la campaña institucional del ayuntamiento con el lema ¿por qué destruir si se puede construir? De nada sirvieron cartas de personajes vinculados a la historia de las obras públicas, como era el gerente del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, dependiente del Ministerio de Fomento. Nada sirvió de nada. La decisión estaba tomada y fue una imposición de la Consejería. Y por eso, el 21 de septiembre de 1999, se empezó a desmontar el puente. Los políticos dijeron que no se destruía, que se desmontaba. Las piezas deben estar durmiendo el sueño de los justos, y si no deberían estar durmiendo el sueño de los justos en un almacén municipal, hasta que alguien tenga a bien darles una salida digna a estas piezas. Y digo digna. Claro, destruido el puente de hierro, había que construir otro puente, el octavo puente, que es el actual. El proyecto, ya habéis visto el trazado,
es un puente con doble viga de hormigón, pero me interesa que veáis esta imagen, porque en diciembre de 1997 el ingeniero que lo había proyectado, Fernando Flores Martínez, introdujo una modificación en el proyecto original, que fue la utilización aquí de una celosía, como podéis ver, una celosía metálica, que, bueno, yo no sé si había planteado reutilizarlo del puente de hierro o no, pero que nos hubiera recordado nuestro puente de hierro. Lo curioso del caso es que la Comisión de Patrimonio, que no, a ver, ¿cómo lo diría yo? Palabras textuales es lo más fácil, que se avino a la sustitución del puente considerando que las razones técnicas para su sustitución estaban bien argumentadas, palabras textuales, sí que tuvo inconveniente que se colocara esa celosía. Dijo que eso no le informaba favorablemente y fue eliminado del proyecto. Y el resultado fue el puente que tenemos ahora. Ese puente que reutilizó de nuevo esos pilares de sillería que vamos arrastrando desde el puente de la Princesa de 1850, perdón. Y, bueno, construyó una estructura de hormigón, hay que reconocer que servir sirve, es funcional, pero que no es nuestro querido puente de hierro. Y con esto creo que ya podemos dar por finiquitado los puentes, ¿verdad? Pues no. Queda uno. Quedan las pasarelas peatonales construidas en 2007 por ANTA Ingeniería Civil. No sé si con proyecto o con dirección de Esther Azcona. Ya veis, están situadas, constituye el principal acceso peatonal al Santuario del Carmen y la otra está en la Vía Verde junto al puente de la autopista y de la carretera, esos dos puentes. Y he de reconocer que hasta que no puse las dos imágenes juntas no me di cuenta de que las dos pasarelas son distintas. Yo pensaba que eran iguales, pero no. La de la Vía Verde es una única viga y tiene un perfil convexo, y la del Carmen son dos vigas, y por el adelgazamiento en la parte central de la pasarela tiene un perfil cóncavo, de manera que, digamos que de alguna manera se complementan. Eso sí, lo que es la pasarela en los dos casos es igual, es una plataforma de madera y con un perfil ligeramente alomado. Y ahora sí que con esto hemos terminado nuestra historia de los puentes sobre el Cidacos en Calahorra. Espero no haberos aburrido demasiado y muchas gracias por vuestra atención.